Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos al podcast El Inquisidor Ilustrado. Este es el podcast número 40 y la 15ª entrega de Leyendas del Táchira. Agradecerle en este episodio especial primero a Dios Todopoderoso y segundo la participación en el podcast anterior, el podcast 39, a Don Rufino Segovia, que nos hizo compañía y nos trajo un tema muy importante, muy característico, que era la forma en que fue descubierta o fundada o colonizada, como él lo llamó repetidamente, Santa Ana del Táchira. Quedamos pendientes con don Rufino Segovia para el próximo Inquisidor Ilustrado, ya que él es hijo de las tierras de Córdoba, el municipio Córdoba, pues él está invitado abiertamente para que exponga sus casos de los mitos, leyendas y muchos misterios más que tenemos acá en el municipio. También les recuerdo que se pueden suscribir a través de la página de Facebook. Búscanos como El Inquisidor Ilustrado o El Inquisidor simplemente allí en Facebook. Ahí aparecerán unos templarios, las cruces y todo eso, lo relacionado a la época medieval. También búscanos como Placidius Podcast y en diferentes plataformas donde estén disponibles los podcasts del Inquisidor Ilustrado. Estamos en 6 diferentes plataformas de podcast para que lo disfrutes y lo descargues. Si tú quieres descargar y no estás suscrito a ningún o no tienes instalación de ningún podcast, simplemente visita la página de radiocity2022.blogspot.com y ahí tendrás la oportunidad de descargar los podcasts, o si no en la página, en el blog de elinquisidorillustrado.blogspot.com. Bueno, empecemos con esta 15ª entrega de Leyendas del Táchira, el podcast número 40 del Inquisidor Ilustrado. Suéltalo, videotape. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bueno, y como estamos diciendo, esta es la 15ª entrega de Leyendas del Táchira. Esto corresponde a los municipios de lo que es Guácimos y Michelena. Como son dos municipios pues que tienen pocos temas de esta parte del libro de doña Lolita Robles de Mora, pues sencillamente o sinceramente, pues lo que estamos buscando es unir estos dos municipios, que entre los dos pues técnicamente suman 4 historias que aparecen en el libro. Uno lo es, repito, por el municipio Guácimos tendremos el cementerio de Palmira y Atilio, este del municipio Guácimos. Posteriormente escucharemos también del municipio Michelena, el encadenado de Michelena y el pozo encantado de Bocademonte. Son 2 municipios, 4 leyendas que estaremos disfrutando el día de hoy. En este caso no solo es leyendas, no contaremos con la participación al 100% de nuestros robots. Por lo tanto, pues escucharán algunas versiones extraídas de diferentes páginas, que me he tomado la molestia de buscar una por una de las páginas, donde se reproduce también las leyendas del Táchira y donde hay historias en Leyendas del Táchira que abundan. Lo que pasa es que no hay un seguimiento como tal, porque he visto las páginas, algunas son sacadas por instituciones o por diferentes artículos, revistas, publicaciones, pero no hay una secuencia como tal, y las que tienen secuencia no las tienen en formato de audio o de video. Entonces no se puede hablar de una publicación periódica en formato de audio, en este caso, como lo es el Inquisidor Ilustrado. El Inquisidor Ilustrado, quería recordarles también, no solo trata de, dice mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Me preguntaban en unos podcasts anteriores que por qué no hablaba de crímenes o otras situaciones, pero el podcast del Inquisidor Ilustrado no habla de espantos en sí o fantasmas ni situaciones de crímenes,
Ya para eso existen otro tipo de podcasts. Este es más que todo de misterios insólitos, cosas que parece mentira que hayan sucedido, pero sucedieron, o simplemente queda en el vulgo o en la gente común, queda como si sucedió o no sucedió y no existen pruebas. Buscando siempre y buscando la respuesta, así como le decía a don Rufino Segovia en el podcast anterior. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el primer tema, que se llama del municipio de Guásimos, obviamente el cementerio de Palmira. Esta versión es salida o se tomó de lo que es, ahí lo está, el cementerio de Palmira, del canal de YouTube del usuario Everything, con un 1, Everything, que él publica el cementerio de Palmira en su canal de YouTube. Vamos a escuchar cómo nos presenta esta historia. Suéltalo. Ahora sí digo videotape, porque esto es un video. Obviamente estamos escuchando solamente el audio, pero esto es un video que se encuentra en YouTube. Habla de el cementerio de Palmira. Escuchémoslo. En una calle en las afueras del pueblo, que a pesar de estar asfaltada, presenta muchos huecos y desniveles, está el cementerio, un lugar tétrico rodeado de un muro de tierra pisada, medio destruido y apuntalado en algunos lados, con columnas de cemento. Del interior sobresalen por las altas paredes sin pintar pinos tristes, árboles ornamentales y enredaderas. La gente del pueblo no transita por esta calle, aunque tarden más, dan la vuelta y pasan por otro sitio. Si por casualidad tienen obligatoriamente que cruzar este paraje, lo hacen en grupos. Dicen que salen espantados de día y de noche. Esto corre de boca en boca y cuando llega al pueblo de Palmira un nuevo habitante, enseguida lo ponen al corriente de la situación. Como fue el caso de Juana Carvajal, que acaba de llegar al pueblo con su familia. Ya le han comentado lo del cementerio, pero ella está urgida y hoy, a más tardar, tiene que atravesar la peligrosa calle y no encuentra otra salida que hacerlo sola. Está asustada. Son las 6:30 de la tarde y comienza a oscurecer. Apenas unas luces rosadas se ven hacia el oriente. Juana mira para todos lados, la calle está desierta. Pero se alegra porque en su misma dirección viene un caballero de porte distinguido. Se acerca. Ella lo espera y le dice: «Buenas tardes». El hombre le responde. Juana lo mira tranquila. Su rostro de edad madura inspira confianza. Para su edad resulta interesante. La señora se coloca al lado del caballero y caminaban juntos. Ella entra en confianza y le dice: «¿Vamos en la misma dirección?». «Sí», responde el hombre. Dice Juana: «Yo no quería pasar sola. ¿Sabe por qué? Por temor a los espantos. ¿Usted no les tiene miedo?». «No, ahora no les tengo miedo. Cuando estaba vivo sí». Leyendas del Táchira. Bueno, estamos escuchando ese tema del canal Everything, con uno, así como dice, el cementerio de Palmira. Esto es en el estado Táchira. Bueno, aquí hay un miedo irracional que tiene la muchacha con el cementerio. Y los que no saben, eso se llama la coimetrofobia. Así, la coimetrofobia, que es el miedo irracional hacia los cementerios y los aspectos relacionados con los cadáveres, lápidas, la tanatopraxia. ¿Sí? Esto es los zombies, entre muchas cosas. Aunque pudiera parecer que esta fobia específica debería ser muy común, lo cierto es que sentir un grado de miedo elevado hacia los camposantos no es tan habitual como debería esperarse. De hecho, los cementerios ya de por sí son lugares que generan cierta incomodidad y en la mayoría de las culturas el más allá es algo visto como inquietante. Sin embargo, las personas coimetrofóbicas no solamente manifiestan miedo a los camposantos, sino que realmente manifiestan unas respuestas emocionales y fisiológicas muy exageradas
a este tipo de lugares. Esta fobia puede resultar ser muy perjudicial en la vida de quien la sufre, dado el solo hecho de pensar en un entierro, ver a los esqueletos o tener que pasar cerca de un cementerio son situaciones que generan mucha ansiedad. Además, pueden manifestar problemas físicos como un incremento súbito de la frecuencia cardíaca e hiperventilación, junto con ataques de pánico. Es habitual que las personas que tienen coimetrofobia también manifiesten otras fobias relacionadas con la muerte y lo desconocido, como son la aclufobia, ¿sí? Esto es miedo a la oscuridad, los que no saben, y la fasmafobia. Prácticamente la palabra lo dice, miedo a los fantasmas. En este caso específico que nos relata aquí doña Lolita Robles de Mora en su libro Leyendas del Táchira, parece ser o pareciera que la muchacha va caminando, resumidas cuentas, le da miedo pasar por el cementerio, pero es porque dicen que asustan, pero no especifican que asustan. Actualmente pues yo creo que ya eso poco a poco pues esas supersticiones se han ido. A medida que la gente tiene conocimiento pues van superándose, pero parece que es un relato viejo y la muchacha pues tenía miedo de pasar por el Camposanto, por lo que le habían comentado. Pues eso se le hizo tarde y le tocó pasar y se consiguió una persona y fue con ella. Y le pregunta, ¿usted nunca ha tenido miedo del cementerio? Porque dicen que asustan, y el hombre dice, sí, yo tenía miedo, pero cuando estaba vivo. La pregunta es, parece un chiste, ¿no? Parece un chiste. Hasta de repente lo utilicen como chiste anecdótico, para que la gente no se atreva a pasar por el Camposanto a altas horas de la noche. Sí, pero le queda la pregunta en el aire, ¿dónde o qué se hizo la muchacha? ¿O qué le pasó a la muchacha después de este evento? Si de repente tuvo un ataque de ánimo y se murió, si salió corriendo y bueno, le pasó algo malo, simplemente la historia se corta allí. El autor del canal Everything, allí en el canal de YouTube, pues no especifica, simplemente nos habla y hace una narrativa tal cual como existe en el libro de Leyendas del Táchira número 1, Leyendas, Mitos y Tradiciones, de doña Lolita Robles de Mora. Vamos a escuchar el segundo relato, que se llama Atilio. Nos habla de un viejito. La historia es un poco pintoresca, ¿no? Vamos a escuchar este relato. No conseguí ninguna documentación o ningún audio o video en internet, y bueno, vamos a escuchar esta vez la voz de un robot que nos va a contar la historia de Atilio. Vamos a escucharla. Atilio. Está amaneciendo, la neblina cubre la montaña, por un camino sinuoso baja un anciano. Su paso es lento, parece que caminara con la bruma. Poco a poco se aclara el día y las nubes se colorean de rosados y violetas. El anciano sigue su camino, se detiene y su mirada triste se posa en la primera casa de la aldea El Abejal. Sus ojos se iluminan a ver la puerta abierta, llama con un «Buenos días nos dé Dios», y una señora de mediana edad lo saluda. «Buenos días, Atilio. Pase y siéntese un rato mientras le traigo un vaso de leche caliente». La señora se aleja y regresa con un vaso de leche espumante, se acerca. «Tome». Él lo bebe con deleite y entrega el vaso. «Gracias, doña Josefa, que Dios se lo pague». Se levanta y sale. Atilio va visitando todas las casas de la aldea. Aquí le dan pan, allí arepas, más adelante queso, golosinas o un pedazo de panela, que es lo que más le gusta. Lo que no come lo guarda en una mochila que lleva al hombro. Atilio camina despacio, su figura es familiar. Jóvenes, niños y ancianos están acostumbrados a verlo con su ropa raída y su viejo sombrero, todos lo quieren y lo respetan. Él no pide, pero en todas partes le dan, nunca pasa hambre. Por la tarde, cuando el sol comienza a ocultarse tras las montañas, el anciano de cabellos largos y mirada triste sube por el camino. Nadie conoce su casa ni sabe dónde vive, pero llega con la bruma y trae consigo el aroma de las plantas del páramo. Una mañana Atilio no bajó, ni tampoco las siguientes, nadie lo vio en mucho tiempo en el municipio Guasimos. Todos se preguntaban, ¿qué le habrá pasado a Atilio? Pasó el tiempo, nuevas gentes llegaron a la aldea. Una mañana una mujer le abrió la puerta a un anciano de mirada triste, no lo conocía, le preguntó, ¿qué desea,
Buen anciano, buenos días nos dé Dios. ¿Me puede dar algo de comer? La mujer corrió a la cocina y le trajo un pocillo con café y una arepa. Tome. Él se tomó el café y guardó la arepa en la mochila. Después de un Dios se lo pague, se alejó poco a poco. Aquella mañana estuvo Atilio deambulando por la aldea y en todas partes lo recibieron con cariño. Luego desapareció. Ha pasado algún tiempo, el anciano de mirada triste sigue apareciendo en la aldea El Abejal para después esfumarse con la bruma. Escuchábamos la historia del viejito Atilio. Claro, este es la historia de un viejito que se la pasaba de casa en casa, de lugar en lugar pidiendo comida o cualquier cosa. No sé, bueno, en el libro no dice si alguien le negó la comida alguna vez, pero dice que todo le dan de comida, o sea, le dan comida para saciar su hambre. En una parte, pues dice el relato que el viejito pues nunca pasa hambre, pues quiere decir que donde va pues le dan comida. Eso es lo que pasa. Ese viejito pues tuvo esa suerte, vamos a decirlo así, de que viva por casa en casa y le dan comida, leche, panela, que es papelón o panela dulce de caña, hecho de manera artesanal. ¿Qué es lo que pasa con Atilio? Que es que desapareció y duró mucho tiempo que nadie se supo, y el tiempo, después que llegaron nuevos pobladores, ahí es lo que es la ciudad, en ese lugar donde Atilio desarrolló su vida, pues sencillamente se sorprendieron de verlo después de tanto tiempo, de verlo dentro de los linderos de la ciudad otra vez como si nada fuese pasado. Pero lo que le preocupaba a las personas, o lo que les llamaba la atención a las personas en este caso, era que él llegaba como con la bruma. ¿De dónde viene? No veían que venía de algún sitio en específico, sino sencillamente aparecía con la bruma y desaparecía junto con ella. Ahí es donde radica lo que es el punto importante del misterio de Don Atilio, de dónde venía. Y existe como dos vertientes dentro de esta misma historia: el antes y el después. Si antes el anciano estaba vivo, y el después, si es que el anciano es eterno, o tiene una fuente mágica de la juventud, o es un fantasma que se aparece. Entonces, el misterio, el mito aquí, o la leyenda, es que no se sabe dónde vivía el viejito, por qué vivió tanto, o si siempre ha aparecido o siempre no ha aparecido. Él no asusta. Observen que esta historia no causa temor para nada. Y lo que llama la atención, o por la manera por la cual califican el libro de doña Lolita Robles de Mora, es porque el misterio está en dónde vive y por qué ha vivido tanto, porque vivió tanto, aunque actualmente pues Don Atilio ya no se aparece en ninguna parte. Es una historia sencilla, prácticamente pues no tiene gran cosa, simplemente un viejito. Ojalá todos los viejitos tuviesen esa oportunidad de contar con las personas que le den comida, le den sus alimentos. Ojalá los viejitos pasaran por casa en casa pidiendo comida y la gente pudiera darles comida, porque actualmente en Venezuela los asilos o los ancianatos pues están sufriendo bastante con la falta de alimentos para estos ancianos. Y bueno, sería bueno que estos ancianos corrieran con la suerte de Atilio, ¿no? Digo yo, que fueran a las casas y le dieran comida, cualquier tipo de comida. Más que una historia de terror, y me parece bonito, una historia hermosa de la gente que es cariñosa con sus ancianos. Para mí no califica en historia de terror. Vamos a escuchar ahora el otro municipio, a continuación, el otro municipio, que es Michelena. Sí, con esto, con el anterior terminamos lo que es el municipio Guásimo. Recuerden que estamos en la Ruta del Sol, dice acá el libro. Ya la vez pasada estuvimos hablando del municipio Cárdenas, lo que era el Toro Candela, la Mula del Táriba y el Llanto de Gallardín. Ya ahora, estos dos temas, o estos dos podcasts que escucharon, dos historias, uno es de el cementerio de Palmira y Atilio. Vamos a pasar entonces al municipio Michelena. Escuchemos el tema que viene a continuación, el encadenado de Michelena. Escuchemos. In nomine Christi, Amen.
Volví a Michelena después de muchos años. Las calles empedradas habían desaparecido, las casas y las plazas estaban diferentes, el tiempo lo había cambiado todo. Mi abuelita, a pesar de sus años, lucía ágil y bella con su cabello color de nube. Se movía de un lado para otro dando órdenes y arreglando la casa. Me dijo: «Estoy muy contenta, Marta, no te imaginas lo feliz que me siento». Le di un beso y suspiré. «Ha pasado tanto tiempo». «Sí, mijita, todo ha cambiado. Abuelita, me quedaré aquí, no quiero regresar a la capital, me trae malos recuerdos». La abuela y yo hablamos de todo, estaba decidida a trabajar en esta tierra. Una noche de plenilunio me asomé a la ventana. ¡Qué noche tan hermosa! Todo está iluminado tenuemente, la calle, las montañas lejanas y las casas, pero hace frío. Cerré la ventana y me senté al lado de la abuela y ella, con su sonrisa bonachona, me hablaba de la gente del pueblo. De pronto la luna se ocultó detrás de unas nubes y el patio se oscureció. De la parte alta llegaba un ruido como de algo que se arrastraba. «Viene de arriba, del cementerio», la abuela comentó. «¿Qué es? Calla». «¿Por qué? Calla un momento». Se acercaba. En la calle desierta se oyó un fuerte ruido impreciso, parecía que alguien arrastrara cadenas, luego se fue alejando. Se dirigía a Santa Rita. Muda y asustada miraba a la abuela, ella comprendió mi inquietud. «Es el encadenado». «El encadenado, por favor, dime quién es». La abuela con voz pausada comentó. «Hacia 1925 vivía por estos lados un joven buen mozo y enamorado. Además de María Eugenia, su novia oficial, tenía otros amores. Por culpa de los chismes el padre de María Eugenia entró en cólera y una noche cuando José iba a visitar a su novia, lo esperó con un garrote y lo persiguió por todo el pueblo dándole garrotazos hasta que cayó. Pasaron los años y una noche cuando los vecinos platicaban a la puerta de sus casas vieron venir calle abajo a un encapuchado con túnica negra. Sus ojos refulgían como luces y de sus brazos en cruz pendían unas largas y pesadas cadenas que se arrastraban chocando con el empedrado. Cuando llegó hasta aquí fue creciendo y tomando grandes dimensiones. Los vecinos asustados se encerraron en sus casas y dejaron atrás las alpargatas, sillas, banquetas y sombreros, mientras la figura gigantesca se perdió en la noche. ¿De verdad? Sí, María, pero eso no es todo. La figura de El Encadenado siguió apareciéndose año tras año en los días cercanos al aniversario de la muerte de José. ¿Y qué dice la gente? Que es el alma en pena de José, que no deben asomarse a la ventana ni a la puerta, el que lo hiciera, se convertirá en gato negro. Por aquí lo llaman El Encadenado. Ese fue el ruido que escuchamos hace rato. Bueno, escuchábamos allí la historia del encadenado. Esta es la versión del libro de Lolita Robles de Mora, pero hay otra versión que quisiera compartir con ustedes, que nos la narra o viene del podcast Tradiciones del Táchira. Se llama así el podcast y la historia se llama El Encadenado de Michelena. Una historia corta. Es un podcast igual que este, pero solamente habla de este aspecto. Vamos a escucharlo y luego hacemos la breve reseña de esta historia. Escuchamos entonces de Leyenda del Táchira, Tradiciones del Táchira, el podcast Tradiciones del Táchira, El Encadenado de Michelena. Vamos a escucharlo. Suéltalo. Hola amigos, les habla nuevamente Yesley Rodríguez y en esta oportunidad les traigo una leyenda venezolana llamada El Encadenado de Michelena. Cuenta la leyenda que a mediados de 1925 vivía un joven buen mozo y enamoradizo llamado José. Se dice que tenía su novia oficial llamada María Eugenia, pero siempre estaba con unas y con otras. El padre de María Eugenia, harto de los chismes que corrían por todo el pueblo, lo esperó una noche con un garrote y lo persiguió por todo el pueblo de Michelena, dándole garrotazos hasta matarlo. El joven sin vida quedó tendido. Sin más palabras que decir, el papá de María Eugenia se retiró. Días más tarde, mandó a que botaran el cadáver sin darle cristiana sepultura. Un día salió muy temprano a hacer unas diligencias, pero al regresar se le hizo demasiado tarde. Al pasar por el frente de la cuesta del cementerio donde dejó al muchacho sin vida, al estar cerca sintió un escalofrío, pero de igual modo prosiguió. Más adelante vio como una figura de un hombre se aparecía frente a él. En efecto, era el espíritu de José, que lo llamaba y le decía que tenía que pagar su crimen. El padre llegó asustado a la casa,
donde lo recibieron sus hijos y sin más nada que decir cayó desmayado. Tiempo después enloqueció y murió. Nadie se explica lo sucedido, pero dicen que fue el espíritu de José quien se lo llevó. Al pasar los años, los vecinos comenzaron a ver un terrorífico espanto que bajaba del cementerio, con una túnica negra, ojos brillantes y unas largas cadenas que pendían de sus brazos, arrastrándolas por las calles empedradas. La figura encadenada se sigue apareciendo por las calles principales del pueblo, desde el cementerio hasta el barrio Santa Rita, los días cercanos del aniversario de la muerte de este joven llamado José. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en otro podcast. Bueno, escuchábamos allí El encadenado de Michelena. Esta era la segunda historia, son dos historias. Una que la narra un robot que es textualmente como está en el libro de doña Lolita Robles de Mora, y esta es una versión del podcast Leyendas o Tradiciones del Táchira. Sí, habla del encadenado Michelena. Una jovencita pues nos narra esa historia, pero es mucho más diferente, o no mucho más diferente, sino que es narrado de un punto de vista, de otro punto de vista, pero es la misma, un joven muerto por el suegro o el futuro suegro, y bueno, lo persiguió, lo mató con un garrote y bueno, quedó el ánima en pena y a la gente se les aparece. En la historia de doña Lolita Robles de Mora nos habla de que es una joven junto con su abuela y se la pasa pues hablando todo el día de cosas así, y una noche pues escucharon ciertas cadenas y la abuela le cuenta la historia, la cual la historia que cuenta la abuela es la misma que estamos escuchando allí en el segundo punto. Hablan de un crimen, es un crimen, ¿no? Ahí si le cayó a garrotazos fue un crimen y desconocemos si el señor pagó su condena o qué pasó. Pero parece que fue una especie de venganza porque se hablaba de que el joven era muy enamorado y eso pues hizo molestar al papá de la novia del muchacho y bueno, tomó un trágico fin. Bueno, eso sucedió en 1925, se podrán imaginar, era una sociedad bastante conservadora y bueno, se cometió ese crimen y bueno, allí aparece el ánima en pena de José, porque dice que no se aparece todo el tiempo, solo cuando es el aniversario de la muerte de José. Vamos a escuchar el otro relato que es el que nos falta para terminar ya este podcast, El Pozo Encantado de Bocademonte. Vamos a escuchar este relato que nos lo trae, ayer lo están contando, El Pozo Encantado de Bocademonte. Esto también es un podcast de la escuela primaria. Vamos a escuchar, este es un podcast de la escuela primaria y acá vivo de San Cristóbal. Vamos a escucharlo y ustedes pues al final haremos una pequeña reseña de este. Entonces viene el siguiente tema, como ya lo dije, escuchémoslo. Dice El Pozo Encantado de Bocademonte. Suéltalo. La Unidad Educativa Córdoba presenta Leyendas de Espantos y Aparecidos por La Nación Radio. El Pozo Encantado de Bocademonte, por Teomar Altuve, cerca de Michelena, por una carretera entre páramos, valles y precipicios se llega a Bocademonte. Si continuamos la vía, salimos al páramo de El Zumbador, el caserío entre montañas, de clima fresco, amanece cubierto por la niebla. Cuando ésta descorre su cortina, se ven casitas y el grupo escolar rodeado de pinos y cauces. Por el camino nos detenemos a comprar cuajadas envueltas en hojas. Nos cuentan que la quebrada que se encuentra antes de llegar a Bocademonte tenía hace tiempo un poco que llamaban la Laguna Encantada, porque todo el que se acercaba a él desaparecía. En vista de que desaparecieron muchos animales y personas en ese pozo, nadie se atrevía a pasar por ahí. Hace años
cuando hicieron la carretera Michelena, el zumbador. Desapareció uno de los obreros que trabajaba en la vía. Lo buscaron por todas partes y nadie supo dar razón de él. Pero al hablar con los lugareños y saber que eran muchos los animales y personas perdidos, decidieron secar el pozo. Para ello desviaron el cauce de la quebrada. Y al no tener agua que lo surtiera, se fue secando. Cuando estaba casi seco, los obreros que trabajaban muy cerca de allí fueron hasta el pozo y vieron cómo en el centro de él dormía una gran culebra de agua, de unos 7 metros de largo. Era una enorme culebra anaconda, de color pardo y manchas negras. Posiblemente estaba haciendo la digestión de su última presa. Los obreros, dándose valor unos a otros, la atacaron con palos y piedras. Ella perezosamente se despertó y se alejó, perdiéndose en la maleza. Hace años que terminaron la carretera Boca de Monte. Ha ido creciendo. La belleza de sus paisajes trae a los turistas. Dicen los campesinos del lugar que en algunas noches, cuando la luna es clara, se ve a la orilla de la carretera cercana a la quebrada y al pozo encantado una gran culebra negra con la cabeza en posición vertical, con los ojos refulgentes como si fuera de fuego y una lengua brillante y larga. Da miedo ver esta culebra gigantesca con los ojos encendidos y la boca abierta, vigilando cerca del pozo seco. Bueno, mis amigos, aquí estamos escuchando lo que es esto de la carretera Boca de Monte. Es una carretera que comunica allí dos principales ciudades acá del Táchira, ¿sí? Pero lo importante es que decían que desaparecían obreros allí de manera misteriosa y animales. Hasta que no sé de quién sería la idea de dragar o de vaciar toda esa agua de allí. Y en vista de eso, pues consiguieron una boa, una anaconda, una serpiente de gran tamaño que se había comido a alguien ya o algo. Y bueno, se desapareció perezosamente en el monte. Por lo menos no pasó de que, como en algunos casos, que cocodrilos, caimanes que se comen personas, los sacrifican y le sacan de la barriga a los cadáveres para darle sepultura, de acuerdo a las creencias de cada grupo étnico. Pero en este caso, pues la boa se llevó y le dio sepultura en sus intestinos a quien se haya comido en ese momento. Respetaron a culebra. En ese entonces terminó la carretera y de hecho ahí se había hablado de que habían obreros desaparecidos de manera misteriosa. Y eso fue lo que dio origen a que vaciaran ese pozo. Nadie se acercaba allí, de hecho. Se mantenían lejos de ese terrible pozo porque ya le estaban atribuyendo cualidades misteriosas. Este relato que estamos escuchando es de la Nación Radio. Y bueno, allí pues el Grupo Escolar Córdoba, que es el que nos hace un hermoso niño, nos hace el relato. Se ve que hay un esfuerzo allí por parte del niño. Habrá practicado bastante esa lectura y bastante tierno. Yo creo que lejos de causar terror esa historia, pues causa ternura escuchar al niño. Y bueno, la Nación Radio pues publicó este podcast. Para finalizar, pues simplemente lo de la serpiente, es el culebra serpiente. Ahí la serpiente, pues la gente pues tendió a
a modo de paranoia o histeria colectiva, pues se imaginan al animal allí enrollado y con sus ojos refulgentes y bueno, ya parece más un mito, algo que no se puede comprobar o algo, repito, una histeria colectiva. De repente cosas que no, lo contó el otro parece que lo vio y así sucesivamente hasta que crearon ese animal. Entonces, esa es la historia que nos puso doña Lolita Robles de Mora. El Inquisidor Ilustrado, el podcast temático donde tratan los temas de mitos, misterios, hechos insólitos y mucho más desde un punto de vista objetivo. El Inquisidor Ilustrado, el podcast. Búscanos y suscríbete en donde sea que escuches tus podcasts. También visita el blog elinquisidorilustrado.blogspot.com. Ahí estamos escuchando la promo del Inquisidor Ilustrado. Esa es la promo que está circulando en Radio City y también en las emisoras como Sabrosita 95.5, entre otras más, pues que nos retransmiten todos estos episodios del Inquisidor Ilustrado. Bueno, hasta aquí llegamos con las leyendas del Táchira en su 15ª entrega, el podcast número 40. Estuvimos hablando del municipio Guásimos y el municipio Michelena. Espero que le haya gustado estas narraciones, 4 narraciones que hay allí, un robot, 3 narraciones humanas. Bueno, para que tengan allí y bueno, disfruten y gracias por acompañarnos hasta este momento del podcast, tanto por número como por entrega de Leyendas del Táchira. Ya nos quedan prácticamente del libro, todavía nos quedan bastantes leyendas, ya hemos pasado la mitad, pero sin embargo todavía quedan bastantes leyendas. Yo calculo que Leyendas del Táchira va a llegar como hasta la entrega número 30, más o menos calculo yo por ahí. Bueno, mis amigos, les habló Plácido Gutiérrez para todos ustedes. Fue un inmenso placer haber compartido con ustedes, como siempre, el Inquisidor Ilustrado. La invitación es para que nos sigan a través de las diferentes plataformas de los podcasts y estén muy pendientes de las próximas publicaciones. Difundan este contenido porque simplemente se hace por amor al arte y por, claro que sí, por todos ustedes que me escuchan hasta este momento. Chao y que Dios los bendiga. Les habló Plácido Gutiérrez. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.